Mi mamá me echó de casa a los 16 años después de que mi hermanastra me acusara falsamente de agredirla. Años después ella está sin hogar y me suplica ayuda, pero yo no perdono. Hola Reddit, escribo esto porque necesito desahogarme y no sé en qué otro lugar hacerlo. Uso una cuenta desechable por razones evidentes. Actualmente tengo 27 años y soy hombre. Los hechos que voy a relatar comenzaron cuando yo era mucho más joven, aunque el incidente principal ocurrió cuando tenía 16 años. Mis padres biológicos se divorciaron cuando yo tenía 9 años. No fue un proceso amistoso. Hubo discusiones por los bienes, los horarios de custodia y todos esos conflictos habituales en una separación complicada. Al final, la custodia quedó principalmente con mi mamá. Veía a mi papá los fines de semana alternos y durante algunas vacaciones. Unos 3 años después del divorcio, cuando yo tenía 12, mi mamá volvió a casarse. Su nuevo esposo, a quien llamaré Darío, tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, ambos cercanos a mi edad, un hermanastro llamado Elías, que era un año mayor que yo, y una hermanastra llamada Nadia, que tenía exactamente mi misma edad. De un momento a otro, pasé de ser hijo único en la casa de mi mamá a compartir el hogar con 2 hermanastros. Darío se mudó a nuestra casa, la misma que mi mamá había obtenido en el acuerdo de divorcio. Era una casa de 3 habitaciones. Mi mamá y Darío se quedaron con la habitación principal. Yo tenía mi propia habitación, y Elías y Nadia debían compartir la tercera, que era la más grande. Desde el inicio, este arreglo generó tensiones. Se quejaban constantemente de tener que compartir habitación, del tamaño de los espacios y en general, de estar viviendo en mi casa. Tras unos 6 meses de quejas continuas, principalmente dirigidas a mi mamá, quien casi siempre terminaba cediendo, Darío decidió convertir la pequeña oficina de la planta baja en una habitación improvisada para Elías. Nadia se quedó entonces con la habitación grande del piso superior, justo al lado de la mía. La convivencia nunca fue sencilla. Darío intentaba imponer una imagen de familia feliz que se sentía forzada y poco auténtica. No era abiertamente hostil conmigo, pero era evidente que favorecía a sus propios hijos. Mi mamá parecía estar atrapada en medio de todo eso. Con frecuencia intentaba complacer a Elías y Nadia, muchas veces a costa mía. Con el tiempo, se fueron acumulando pequeños conflictos. Mis pertenencias desaparecían de mi habitación o de las áreas comunes, solo para reaparecer después en manos de Elías o Nadia, generalmente rotas o claramente usadas. Cuando lo mencionaba, la respuesta casi siempre era que yo era demasiado sensible, que probablemente había extraviado mis cosas, o que ellos simplemente las habían tomado prestadas. Mi mamá rara vez me respaldaba. Solía suspirar y decirme que intentara llevarme mejor con ellos o que guardara mis cosas de forma más segura. Los asuntos escolares también se convirtieron en una fuente constante de tensión. Mi mamá y Darío asistían a los eventos de Elías y Nadia, pero a menudo alegaban conflictos de horario cuando se trataba de los míos, incluso para reuniones sencillas con los maestros. Mi papá, por su parte, hacía todo lo posible por asistir, pero vivía a 1 hora de distancia, lo que complicaba mucho su presencia en actividades entre semana. Darío solía hacer comentarios sobre mi rendimiento académico en comparación con el de sus hijos, casi siempre resaltando áreas en las que, según él, ellos se desempeñaban mejor, incluso cuando eso no era cierto. En una ocasión, durante la cena, comentó que era una lástima que mis calificaciones no fueran tan naturalmente buenas como las de Elías, a pesar de que yo mantenía de forma constante un promedio más alto. Mi mamá no lo contradijo. Mis hermanastros, por su parte, me trataban con una indiferencia que rozaba el desprecio cuando Darío y mi mamá no estaban presentes. Me excluían de actividades, hacían comentarios sarcásticos sobre mi papá, mi apariencia y mis pasatiempos. Sin embargo, frente a sus padres, solían mostrar una actitud completamente distinta, aparentando ser educados o al menos, neutrales. Aprendí rápidamente que quejarme directamente de Elías o de Nadia solo llevaba a que me etiquetaran como conflictivo o incapaz de adaptarme. En varias ocasiones, mi mamá me dijo que debía ser menos solitario y esforzarme más por integrarme con ellos. Mi padre biológico falleció repentinamente de un ataque al corazón cuando yo tenía 14 años. Fue devastador. Él era mi principal apoyo fuera del ambiente familiar tenso en el que vivía. Su muerte también significó el fin de las visitas de fin de semana y que yo quedara viviendo a tiempo completo con mi mamá, Darío, Elías y Nadia, salvo por algunas vacaciones que pasaba con mis abuelos paternos. Después de su fallecimiento, la atmósfera en casa empeoró notablemente. Sentía que cualquier amortiguador emocional que tenía había desaparecido. Mi mamá estaba de luto, pero también se veía completamente sobrepasada. Darío, Elías y Nadia ofrecieron condolencias mínimas, casi por compromiso. De hecho, apenas un par de semanas después del funeral, Elías hizo un comentario sobre cómo, al menos ahora, los fines de semana de custodia ya no interferirían con los planes familiares. Le conté esto a mi mamá, quien le dijo a Elías que ese comentario era inapropiado,
pero no hubo consecuencias reales más allá de esa breve corrección verbal. Mis abuelos paternos me ofrecieron vivir con ellos tras la muerte de mi papá, pero mi mamá se negó, diciendo que me necesitaba en casa y que no se vería bien que me fuera. Durante los 2 años siguientes, la situación fue escalando de forma gradual. Elías empezó a meterse en problemas menores en la escuela, como saltarse clases o ser sorprendido fumando. Darío casi siempre minimizaba estos incidentes o los justificaba. Nadia, por su parte, se volvió muy enfocada en el estatus social. Con frecuencia hacía comentarios comparando de forma negativa nuestras finanzas o posesiones con las de las familias de sus amigos. Yo me fui replegando cada vez más en mis estudios y pasatiempos, pasando la mayor parte del tiempo en mi habitación o en la casa de algún amigo. El verano en que cumplí 16 años, mi mamá y Darío planearon un viaje de aniversario de una semana, dejándonos solos en casa a mí, a Elías, que ya tenía 17, y a Nadia de 16. Mis abuelos paternos volvieron a ofrecer que me quedara con ellos, pero mi mamá insistió en que todo estaría bien, que éramos lo suficientemente grandes y que dejarme ir mientras Elías y Nadia se quedaban solo generaría un drama innecesario. Nos dejó contactos de emergencia, dinero para comida y algunas instrucciones básicas. Los primeros días transcurrieron con relativa calma. Elías y Nadia, en su mayoría, me ignoraban. Invitaban amigos, pedían pizza y hacían su vida. Yo me mantuve al margen, por mi cuenta. La tercera noche tuvieron una reunión mucho más grande. Había música alta y bebidas por toda la casa. Vi latas de cerveza y botellas de licor, debieron conseguir que alguien mayor se las comprara. Yo me quedé en mi habitación, con la puerta cerrada con llave. Alrededor de la medianoche, el ruido disminuyó cuando la mayoría de sus amigos se fue. Más tarde, quizá cerca de las 2 de la madrugada, escuché un alboroto proveniente de la planta baja. Al principio me quedé quieto, sin moverme. Entonces escuché a Nadia gritar mi nombre, seguido de más gritos. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta y me acerqué a las escaleras. Allí estaban Elías y Nadia, en el pasillo de abajo. Nadia lloraba, sujetándose el brazo. Elías gritaba que yo la había empujado por las escaleras. Yo no había salido de mi habitación. Se los dije. Elías avanzó hacia las escaleras, señalándome y lanzando acusaciones. Nadia, entre sollozos, afirmó que yo había salido de mi cuarto cuando ella pasaba, que grité algo por el ruido y la empujé. Dijo que había caído por los últimos escalones. Todo era completamente falso. Yo no había estado cerca del pasillo en ningún momento. Sospecho que probablemente tropezó o cayó mientras estaba ebria, jugando con Elías o con alguno de los amigos que aún quedaban en la casa. Creo que 1 o 2 seguían allí, escondidos o en silencio en la sala. Elías tomó el teléfono fijo y llamó a Darío y a mi mamá. Puso la llamada en altavoz. Lo escuché decir, con una voz temblorosa de una ira claramente fingida, que yo había atacado a Nadia y la había empujado por las escaleras porque estaba molesto por la fiesta. Nadia añadió, llorando, que le dolía mucho el brazo y que creía que yo se lo había roto. También dijo que yo había estado murmurando cosas sobre ellos durante toda la noche. Mi mamá tomó el teléfono sin pedirme mi versión. De inmediato comenzó a gritarme, llamándome violento y preguntándome cómo había sido capaz de hacer algo así, diciendo que jamás imaginó que su propio hijo tuviera instintos de psicópata. Intenté explicarle que había estado todo el tiempo en mi habitación y que estaban mintiendo, pero me interrumpió. Dijo que sabía que yo siempre había estado celoso de Elías y Nadia. Me llamó un completo fracaso incapaz de soportar verlos felices. Le dijo a Darío que tenía razón, que yo tenía problemas profundos. La voz de Darío se escuchó entonces, calmada pero fría. Me dijo que tenía que enfrentar las consecuencias. Anunció que acortarían el viaje y que estarían de regreso a la mañana siguiente. Mi mamá volvió a hablar y me ordenó que empacara una bolsa. Dijo que no iba a pasar otra noche bajo ese techo y que cuando regresaran, yo debía haberme ido. De forma explícita, afirmó que ya no era bienvenido en su casa. Le pregunté a dónde se suponía que debía ir. Me respondió que no le importaba, que debía haber pensado en eso antes de agredir a mi hermanastra. Luego colgó. Elías y Nadia se veían satisfechos. Elías me dijo que empacara. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, completamente entumecido. No empaqué de inmediato. No podía procesar lo que acababa de pasar. Después de un rato, escuché a Elías y a Nadia hablando y riendo en voz baja en la planta baja. Alrededor de las 4 de la madrugada, al darme cuenta de que mi mamá hablaba completamente en serio, empaqué una mochila con algo de ropa, mi laptop, el cargador del teléfono, mi billetera y algunos documentos importantes que guardaba en mi habitación. No tenía mucho dinero, quizá unos $50. Esperé hasta escuchar que Elías y Nadia se dirigían a sus habitaciones, presumiblemente a dormir. Salí por la puerta trasera alrededor de las 5 de la mañana, antes de que amaneciera. No sabía a dónde más ir, así que comencé a caminar hacia la estación de autobuses.
Eran unos 5 kilómetros. Allí utilicé un teléfono público. La batería de mi celular estaba baja y quería conservarla para llamar a mis abuelos paternos. Les expliqué brevemente lo ocurrido, que me habían acusado de algo que no hice y que me habían echado de casa. No dudaron ni un segundo. Mi abuelo me dijo que me quedara donde estaba y que saldría de inmediato a recogerme. El viaje le tomaría unas 2 horas. Esperé dentro de la estación, vigilando las entradas. Mi abuelo llegó alrededor de las 8 de la mañana. No me presionó para que le diera detalles en ese momento, simplemente me subió al auto y de camino a su casa, me compró desayuno en un pequeño restaurante de carretera. Al llegar, mi abuela ya estaba esperándonos. Allí les conté toda la historia. Me creyeron sin dudarlo. Estaban enfadados con mi mamá, aunque también parecían resignados. Dijeron que ella había cambiado mucho después de la muerte de mi papá y tras volver a casarse. Me ofrecieron quedarme en la habitación de invitados. Unos días después, mi abuelo me ayudó a recuperar el resto de mis pertenencias esenciales de la casa de mi mamá. Llamó con antelación, pero ella se negó a estar presente. Fue Darío quien lo recibió en la puerta. Le permitió entrar para recoger mis cosas, principalmente ropa, libros y algunos objetos sentimentales relacionados con mi papá. Según mi abuelo, Darío se mostró frío y distante. No preguntó por mí ni mostró interés alguno, solo quería que todo terminara rápido. Elías y Nadia, al parecer, no estaban en casa. Mi mamá nunca me llamó. Tampoco intentó comunicarse conmigo a través de mis abuelos. El brazo de mi hermanastra no estaba roto, mi abuelo supo por un vecino que solo se trataba de un moretón. La versión que contaron a vecinos y amigos de la familia era que yo tenía serios problemas de ira y que había agredido a Nadia sin provocación. Mis abuelos me ayudaron a inscribirme en una escuela secundaria cercana a su casa para cursar mi último año. Fue un cambio brusco, pero logré adaptarme. Mis abuelos no eran personas adineradas, vivían de sus pensiones y de la seguridad social, pero aún así me apoyaron por completo. Conseguí un trabajo de medio tiempo después de la escuela y los fines de semana para cubrir mis gastos y empezar a ahorrar para la universidad. Terminé la secundaria. Mi mamá no asistió a mi graduación. No tuve ningún tipo de contacto con ella, con Darío, ni con Elías o Nadia. Los 11 años siguientes a ese incidente los dediqué a construir mi propia vida, completamente separada de mi madre y de su nueva familia. Me quedé con mis abuelos mientras asistía al colegio comunitario, trabajando en varios empleos a la vez. Ellos me ayudaron todo lo que pudieron, aunque el dinero siempre fue limitado. Con el tiempo, me transferí a una universidad estatal, asumiendo préstamos estudiantiles y continuando con mis trabajos. Estudié ciencias de la computación. Tras graduarme, conseguí empleo y me mudé a otra ciudad por motivos laborales. Trabajé duro, pagué mis préstamos de forma agresiva y poco a poco, comencé a estabilizarme financieramente. Hace un par de años incluso pude comprar mi propio condominio. Mis abuelos están envejeciendo, pero aún se las arreglan para vivir de forma independiente y conservar su dignidad. Con el paso del tiempo, los roles se han invertido, ahora soy yo quien los ayuda económicamente cuando lo necesitan y quien se asegura de visitarlos con frecuencia para acompañarlos y estar pendiente de ellos. A pesar de los años y de todo lo ocurrido, siguen siendo mi única conexión familiar real y el único vínculo que mantengo con un concepto de hogar. Durante esos 11 años mantuve un contacto absolutamente nulo con mi madre, Darío, Elías y Nadia. Bloqueé sus números desde el principio e ignoré cualquier intento de contacto que pudieran haber hecho a través de conocidos en común o correos electrónicos de familiares lejanos que, ocasionalmente, lograban pasar los filtros. Para mí, esa etapa de mi vida había quedado atrás. Sin embargo, hace unas 3 semanas, mi timbre sonó tarde en la noche, alrededor de las 9. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y no reconocí de inmediato a la persona. Se veía desaliñada. Cuando abrí la puerta, con la cadena de seguridad puesta, me di cuenta de que era mi madre. No la había visto en 11 años. Se veía mucho mayor de lo que recordaba, pese a estar todavía en sus últimos 50. Su ropa estaba gastada, incluso rota en una de las mangas, y se la veía muy delgada. Comenzó a hablar de inmediato, con la voz tensa y apresurada, como si temiera que la interrumpiera. Dijo que había encontrado mi dirección a través de un pariente distante al que había logrado contactar después de mucho insistir. Admitió que había cometido errores terribles en el pasado. De forma desordenada y sin un hilo claro, explicó que su vida había ido cuesta abajo con el paso de los años. Según ella, Darío había perdido su empleo hacía algún tiempo y desde entonces, habían ido consumiendo todos sus ahorros para mantenerse a flote. También mencionó que Elías arrastraba problemas constantes, algunos legales y otros relacionados con adicciones, no entró en detalles, pero dejó claro que esas situaciones los habían agotado económicamente. Nadia se había marchado hacía años y quería poco o nada que ver con ellos, especialmente ahora que atravesaban dificultades financieras.
Según mi madre, Darío la había abandonado unos 6 meses antes y se había mudado con su hermana a otro estado. También perdió la casa, la misma en la que yo crecí, debido a una ejecución hipotecaria. Afirmó que, durante las últimas semanas, había estado quedándose en albergues o durmiendo en casas de conocidos que apenas la toleraban. Dijo que se arrepentía de cómo me había tratado, que ahora entendía que había estado equivocada en aquel entonces. Aseguró que estaba desesperada y que no tenía a dónde más acudir. Finalmente, me pidió ayuda, preguntando de forma directa si podía quedarse conmigo por un tiempo, solo hasta volver a ponerse de pie. En ese momento, rompió en llanto. No la dejé entrar. Me quedé en la puerta, con la cadena aún puesta. Tras escucharla, le dije que no permitiría que se quedara conmigo. Su expresión se desplomó, pero añadí que podría estar dispuesto a ayudarla bajo una condición muy específica. Me preguntó cuál era. Le expliqué que debía organizar una reunión. En esa reunión tendrían que estar presentes ella, Elías y Nadia. La presencia de Darío no era necesaria. En esa reunión, y delante de mí, Elías y Nadia tendrían que redactar, firmar y entregar una declaración en la que se retractaran de la acusación que hicieron contra mí cuando tenía 16 años. Debían reconocer explícitamente que mintieron y que la acusación de agresión fue falsa. Además, mi madre debía reconocer verbalmente que en ese momento sabía, o al menos sospechaba con fuerza, que estaban mintiendo, o que como mínimo, conocía mi carácter lo suficiente como para saber que yo no sería capaz de hacer algo así y que, aún así, decidió creerles y abandonarme. Debía declarar de forma clara que sabía que yo no agredía a nadie. Le dije que quería grabar toda esa interacción. Si cumplían completamente con estas condiciones, entonces estaría dispuesto a discutir la posibilidad de brindarle una ayuda financiera temporal y limitada, destinada únicamente a asegurar una vivienda básica, por ejemplo, un depósito y el primer mes de renta para un pequeño apartamento, y quizá ayudarla a conectarse con recursos de empleo. No le proporcionaría apoyo continuo y bajo ninguna circunstancia viviría conmigo. Se quedó atónita. Comenzó a protestar, diciendo que lograr que Elías y Nadia aceptaran eso sería imposible, que no lo harían, que Elías era difícil de localizar en ocasiones. Preguntó si podía ayudarla, aunque fuera un poco en ese momento, por compasión. Repetí la condición con total claridad, retractación escrita y firmada por Elías y Nadia, reconocimiento verbal grabado y una disculpa explícita de su parte, detallando sus acciones y lo que sabía en aquel entonces. Sin cumplimiento, no habría ayuda y punto. Le dije que me contactara si lograba arreglarlo. Luego cerré la puerta. Han pasado 3 semanas y no he vuelto a saber de ella. En parte lo esperaba, pero sigo dándole vueltas a esa conversación. ¿Sería yo el malo si me mantengo firme en esta condición, sabiendo que probablemente significa que no recibirá ayuda de mi parte y que podría estar genuinamente viviendo en la calle? Actualización 1. Han pasado unas 4 semanas desde mi publicación original. Gracias a todos los que leyeron, comentaron o enviaron mensajes privados. Leí absolutamente todo. No esperaba una respuesta tan grande. Mucha gente compartió sus opiniones. Muchos apoyaron mi condición. Algunos consideraron que era demasiado dura. Otros sugirieron enfoques distintos. Aprecio sinceramente que tantos se tomaran el tiempo de responder. Quiero aclarar algunos puntos que surgieron con frecuencia. Varios preguntaron por qué no llamé a la policía cuando ocurrió la acusación. Tenía 16 años, estaba completamente en shock, y mi propia madre creyó de inmediato la mentira y me dijo que me fuera de casa. Llamar a la policía se sentía imposible y aterrador. ¿A quién le habrían creído? Mi palabra contra la de 3 personas, Elías, Nadia y probablemente algún amigo suyo si era necesario, con Nadia siendo mujer y mi propio padrastro respaldándolos. En ese momento, parecía una forma segura de empeorar aún más mi situación. Mi prioridad era encontrar un lugar seguro a donde ir y ese lugar fueron mis abuelos. Sobre mis abuelos, quiero decir que fueron, y siguen siendo, increíblemente solidarios conmigo. Me creyeron sin cuestionarme desde el primer momento. Estaban muy molestos con mi madre por lo ocurrido, pero nunca me presionaron para retomar el contacto ni para forzar una reconciliación. Respetaron plenamente mi decisión de mantener distancia y no tener ningún tipo de relación. A lo largo de los años, mis abuelos han expresado tristeza por cómo se desarrolló toda esta situación, pero nunca me presionaron para hacer nada. He hablado con ellos sobre lo que está ocurriendo ahora y apoyan plenamente mi decisión y la condición que establecí. Aunque mi abuela manifestó preocupación por el bienestar de mi madre, algo coherente con su naturaleza compasiva, ambos coinciden en que mi condición aborda la injusticia central de todo lo ocurrido. No tengo muchos detalles sobre Darío más allá de lo que mi madre mencionó brevemente: pérdida de empleo, problemas financieros y, finalmente, abandonándola. No siento interés por su situación más allá de cómo influyó en que mi madre apareciera en mi puerta. Él desempeñó un papel clave al habilitar a sus hijos y respaldar la decisión de mi madre de echarme de casa.
Por eso, su ausencia actual no despierta simpatía alguna en mí. Sobre mi situación financiera, algunas personas hicieron suposiciones. Estoy financieramente estable, no soy rico. Vivo con comodidad, pero con cuidado. Comprar mi condominio fue una meta importante lograda tras años de ahorro y disciplina. Cualquier ayuda que ofreciera estaría estrictamente presupuestada y jamás sería un cheque en blanco. Mi condominio es de una sola habitación, que alguien más viva aquí no es factible ni deseado. Leer los comentarios y reflexionar sobre todo esto reforzó mi postura. El problema central no es solo que mi madre necesite ayuda ahora. Es la razón por la que nuestra relación terminó y por qué, después de 11 años de silencio tras haberme rechazado explícitamente y respaldado una acusación falsa, siente que tiene derecho a pedirme ayuda. Esto no fue una simple pelea adolescente. Fue un acto deliberado que terminó dejándome sin hogar a los 16 años, justo después de perder a mi padre. Su decisión de creer de inmediato una mentira, así como sus palabras crueles, maldito fracaso, no fueron un error, fueron elecciones conscientes. Darío, Elías y Nadia también tomaron sus propias decisiones. La condición que establecí no tiene que ver con venganza, aunque algunos comentaristas lo interpretaron así. Tiene que ver con establecer una base de verdad. Sin reconocer lo que realmente ocurrió y el papel que cada uno tuvo, no existe fundamento para ningún tipo de relación, y mucho menos para que yo proporcione apoyo material. El hecho de que ahora aparezcan en una situación de miseria no borra el pasado ni sus acciones, solo cambia la dinámica de poder. Ayudarla sin enfrentar la mentira y la traición fundamentales se sentiría como aceptar su narrativa, perdonar implícitamente actos por los que nunca hubo disculpas reales y permitir que ella, Elías y Nadia sigan sosteniendo una falsedad. Decidí que mantenerme firme en mi condición era el único camino que respetaba mi propia historia y mis límites. Como mencioné, pasaron 3 semanas desde que le expuse la condición y cerré la puerta. Luego, aproximadamente una semana después, es decir, unas 3 semanas tras su primera aparición, volvió a contactarme. No fue por teléfono. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí, aunque el nombre coincidía con el suyo. El mensaje era breve. Decía que había hablado con Nadia y que ésta se sentía mal por cómo habían ocurrido las cosas, pero que no estaba dispuesta a poner nada por escrito ni a asistir a una reunión. Afirmó que Nadia tenía miedo de posibles problemas legales o de remover el pasado. También escribió que no había logrado contactar a Elías en absoluto, que no conocía su número actual ni su paradero exacto, solo que supuestamente iba de un lugar a otro con conocidos en otra parte del estado. Mi madre reiteró entonces su situación precaria. Mencionó que se estaba quedando en otro albergue con límites estrictos de tiempo que estaban a punto de agotarse. Volvió a pedirme que reconsiderara, sugiriendo quizá ofrecer una ayuda menor sin involucrar a Elías y Nadia. Propuso que tal vez solo ella y yo podríamos reunirnos y que se disculparía en privado. Respondí al día siguiente. Mi respuesta fue igualmente breve. Reiteré la condición original con absoluta claridad. Una reunión con ella, Elías y Nadia presentes. Declaraciones escritas y firmadas de Elías y Nadia retractándose de la acusación de agresión y admitiendo que mintieron. Y su propio reconocimiento verbal, grabado, de su papel y de lo que sabía, incluyendo las frases específicas que le indiqué, que sabía que yo no lo hice y que, aún así, decidió abandonarme. Dejé claro que el cumplimiento parcial, como solo ella disculpándose o Nadia expresando un arrepentimiento vago por correo, no era aceptable. La condición se mantenía exactamente como fue planteada. Hasta que no pudiera confirmar que todo eso se había cumplido, no había nada más que discutir respecto a asistencia alguna. Respondió casi de inmediato. El tono había cambiado por completo. Me acusó de ser cruel e irracional. Dijo que yo solo buscaba humillarla a ella y a Elías y Nadia. Escribió que claramente había heredado la terquedad de mi padre, un comentario llamativo dado el silencio absoluto que había mantenido sobre él durante años. Añadió que debería haber sabido que no la ayudaría, que era frío. Terminó el correo diciendo que no volvería a contactarme y que yo tendría que vivir conmigo mismo sabiendo que le había dado la espalda a mi propia madre en su momento de necesidad. No respondí a ese segundo mensaje. Lo leí, lo archivé y no he vuelto a saber nada desde entonces. Eso fue hace unos 6 días. Así que el resultado final es que el contacto volvió a cesar. Mi madre rechazó explícitamente la condición y optó por retratarme como cruel, en lugar de intentar cumplirla o reconocer por qué existía. Nada ha cambiado respecto a mi postura. La condición sigue sin cumplirse y no se ha proporcionado ninguna ayuda. Actualización 2. Han pasado ya 6 meses desde mi última actualización y aproximadamente 7 meses desde que mi madre apareció por primera vez en mi puerta. Tras el intercambio de correos detallado en la actualización anterior, en el que rechazó la condición y me acusó de crueldad, hubo un silencio total durante varios meses. No tuve contacto alguno con ella ni con Elías, Nadia o Darío. Continué con mi vida con normalidad,
trabajando, visitando a mis abuelos y ocupándome de mis propios asuntos. Hace unos 2 meses, aproximadamente 4 meses después del último intercambio de correos, recibí una solicitud de mensaje en una plataforma de redes sociales que casi no utilizo. Provenía de mi hermanastra, Nadia. Estuve a punto de ignorarla, pero decidí leerla. El mensaje era breve. Escribió que había oído que yo había visto a nuestra madre y que ésta le había contado sobre mis exigencias. Nadia dijo que no recuerda con claridad esa noche, la noche de la acusación, pero que lamenta que las cosas se hayan complicado tanto. Luego mencionó que ahora está casada, tiene un hijo pequeño y está intentando construir su propia vida. Aclaró que no firmaría ninguna declaración ni asistiría a ninguna reunión que pudiera causarle problemas a ella o a su familia, o afectar su relación con su esposo, quien aparentemente no conoce todos los detalles de su pasado. Cerró el mensaje diciendo que esperaba que yo estuviera bien y me pidió que no la contactara nuevamente. No respondí al mensaje de Nadia. Su vaga falta de recuerdo y su enfoque en proteger su vida actual, aunque comprensible desde su perspectiva, confirmaron su falta de disposición para asumir responsabilidad o proporcionar la retractación requerida. Eso reforzó la corrección de la condición que establecí. Si realmente lo lamentaba, tuvo la oportunidad de demostrarlo. Eligió no hacerlo. En cuanto a mi madre, solo tengo información limitada y de tercera mano, principalmente a través de mis abuelos, quienes ocasionalmente escuchan fragmentos de parientes lejanos o antiguos vecinos. El panorama es inconsistente. Parece que pasó un tiempo en albergues y que luego, posiblemente, se quedó brevemente con una prima a varias horas de distancia. Ese arreglo, al parecer, no duró mucho. El dato más reciente que mi abuela escuchó sugiere que podría estar viviendo en una pensión o algún tipo de vivienda subsidiada de bajos ingresos, y quizá trabajando en un empleo de salario mínimo. No hay confirmación de esto, solo rumores. No ha intentado volver a contactarme directamente. Elías sigue sin dar señales de vida, hasta donde sé. Nadie dentro de los canales familiares a los que mis abuelos tienen acceso parece conocer su paradero o situación actual, lo que refuerza lo que mi madre dijo sobre no poder localizarlo. Darío también permanece fuera del panorama, aparentemente sin contacto con mi madre desde que la dejó. En mi propia vida no ha habido grandes cambios en los últimos 6 meses. El trabajo sigue siendo estable. Pasé Acción de Gracias con mis abuelos, están bien, aunque mi abuelo tiene algunos problemas de salud menores que estamos monitoreando. Me preguntaron si había sabido algo más de mi madre. Les conté brevemente sobre el mensaje de Nadia, y coincidieron en que demostraba que no había un cambio real ni un arrepentimiento genuino por parte de esa rama de la familia. Así que la situación se mantiene igual que después de la última actualización. La condición para brindar ayuda sigue sin cumplirse. Tras rechazar los términos, mi madre ha buscado apoyo por otros medios o ha seguido adelante como ha podido, por difíciles que sean esas circunstancias. Nadia confirmó su falta de voluntad para participar en la corrección del pasado. Elías sigue ausente. Mi límite de no contacto con todos ellos se mantiene firme. No se ha resuelto nada en términos de relaciones familiares, y nunca esperé que así fuera. Mi vida continúa por el camino que construí después de haber sido expulsado a los 16 años. La puerta permanece cerrada a menos que la condición específica, clara y no negociable, la retractación y el reconocimiento, se cumpla por completo. Dada la respuesta de Nadia y la desaparición de Elías, la probabilidad de que eso ocurra parece, en la práctica, nula. Ese es el estado actual de las cosas. No anticipo publicar más actualizaciones a menos que ocurra algo significativo e inesperado, lo cual no preveo. Para quienes leyeron hasta aquí, solo espero que, si alguna vez se encuentran en una situación difícil o injusta, puedan mantenerse firmes, proteger sus propios límites y seguir adelante. La vida continúa, incluso después de momentos muy duros, y todos merecen la oportunidad de construir un futuro en sus propios términos. Les deseo sinceramente que puedan seguir su camino y tener una buena vida. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.